tardes. Ahorita damos inicio. Creo que ya estamos por acá. No la mayoría, pero al menos ya se encuentran algunas personas. Ok, entonces fíjense que les voy a compartir que tendríamos nosotros la siguiente audiencia, que es el ofrecimiento de las pruebas. Y esta es la que vamos a estar analizando pues hoy, ¿verdad? La audiencia de ofrecimiento de las pruebas. Recuérdense ustedes que desde las clases anteriores pues venimos nosotros analizando el proceso penal común, hemos analizado la audiencia de primera declaración, hemos analizado la audiencia de etapa intermedia, hoy vamos a analizar la audiencia de ofrecimiento de las pruebas y vamos a dejar para el siguiente contenido, siguiente parcial, la audiencia del debate oral y público. Vamos a dejar las impugnaciones y por ahí les voy a explicar algunos procedimientos específicos para que pues no cargarlos tanto ya en este segundo parcial, que el contenido que llevamos hasta ahora creo que es bastante porque ya son varias etapas del proceso penal. Bueno, entonces eso es para que pues tomen nota y recuerden ustedes que es la obligación de ustedes es que tienen que estar estudiando porque viene todo el contenido. Bueno, vamos entonces, recuérdense que tenemos en cuanto al proceso que estamos desarrollando y las etapas que hemos estado nosotros durante estos meses desarrollando, empezando el de la detención de la persona, ¿verdad? Que es prácticamente lo que tenemos que entender y manejar nosotros. Ahora bien, recuérdense que tenemos la etapa preparatoria, tenemos la etapa intermedia y tenemos la etapa del juicio o debate. Esa es la otra etapa que es muy importante y que yo les digo es una etapa bastante grande donde nosotros vemos ya la interacción de ustedes como sujetos procesales en su momento y que de hecho los voy a invitar para quienes deseen, ¿verdad? Y puedan y quieran estar en una audiencia de debate o una audiencia de primera declaración, vamos a coordinar ahí para que puedan ustedes asistir a la torre de tribunales y pues que podamos de manera presencial pues ver cómo se desarrollan las audiencias. Creo que es parte del qué hacer con ustedes y el aprendizaje y el entendimiento que en determinado momento pues yo quiero dejar en ustedes, ¿verdad? La interacción que ustedes desde ya deben manejar. Pero les digo, esta es una etapa importantísima del proceso penal. En el debate se quebranta la presunción de inocencia, se determina si una persona es inocente o es culpable y debe de garantizarse con la incorporación de la prueba. Es decir, lo que yo voy a hablar al debate oral y público, lo que voy a hablar ante el tribunal de sentencia, lo tengo que probar. Entonces, vean ustedes que resulta bastante importante que ustedes logren manejar esa parte. Pero, fíjense pues, aquí viene algo interesante y es donde vamos a estar analizando hoy. Porque cuando llegamos a esa otra etapa del debate oral y público, tal como ustedes ven acá, que ya estaríamos ante el tribunal de sentencia. Ahora, aquí quiero que ustedes se pregunten algo, porque en la clase anterior y en las audiencias anteriores de etapa intermedia, ¿se recuerdan ustedes que acá el juez evaluaba si existía o no probabilidades de que el hecho delictivo, el hecho criminal, podría ser probado en un juicio? Es decir, envía el expediente a la siguiente fase, que es la del debate. Pero aquí vamos a hacer una pequeña parada, les digo yo. Vamos a hacer una parada porque antes de llegar al debate oral y público, las pruebas que vamos a diligenciar en el debate oral y público, los testigos que van a llegar a declarar, los peritos que van a llegar a declarar, los documentos que vamos a incorporar, si se cometió el hecho criminal por parte del delincuente con un cuchillo en la mano o con un arma de fuego, entonces esa arma de fuego hay que llevarla al tribunal. Pero les voy a decir algo. Al tribunal no llegamos nosotros con nuestra prueba diciendo, sorpresa, traigo esta prueba, sino que previamente yo tengo que ofrecerla. Y el ofrecimiento de las pruebas es una de las audiencias muy importantes porque primero se ofrece la prueba y luego la llevo al debate. Entonces, fíjense, pues, presten atención porque en esta parte del ofrecimiento de las pruebas, ustedes se recuerdan que estaba el juez de primera instancia. Vean ustedes ahí la imagen en audiencia, juez de primera instancia en etapa intermedia. Pero hasta acá
vemos nosotros que el juez determina si existen o no probabilidades de que el expediente sea enviado al tribunal de sentencia, pero antes de que sea enviado a este tribunal de sentencia, síganme, a este tribunal de sentencia, previo a esto, vamos a pasar otra vez ante el juez que conoció en audiencia etapa intermedia. Por eso les coloqué la misma imagen para que ustedes no se pierdan, que es en la misma sala de audiencias, ante el mismo juez de primera instancia, vamos a ofrecer las pruebas. ¿Cuál es el objeto de estas pruebas? Que si ustedes quieren llevar un testigo para que vaya a declarar allá al debate oral y público, quieren llevar un testigo para que declare aquí ante el tribunal, ese testigo no lo van a llevar ustedes de manera sorpresiva a esta audiencia al debate. A esta audiencia al debate van a llevar testigos, peritos, van a llevar cualquier otro medio de prueba o documentos, pero que eso haya sido previamente ofrecido ante el juez de primera instancia, y el juez de primera instancia califica la prueba, determina si es útil, ¿verdad? Ya le voy a explicar las características de la prueba: útil, pertinente, legal, idónea, no abundante, necesaria para llevarlas al tribunal. Es decir, esta es una audiencia que se convierte en un filtro de calificación de la prueba. El juez declara admisible o rechaza la prueba. ¿Ya? Usted aquí puede ofrecer 10 testigos, pero si el juez de primera instancia le dice, solo voy a admitirle, abogado Eric Castellano, solo le voy a admitir 3 testigos, usted únicamente podrá llevar 3 testigos al debate, no va a llevar los 10. Entonces, mire que el juez de primera instancia es el que se encarga pues de esa parte de poder determinar cuál es la prueba que vamos a llevar al debate. Bueno, no sé cómo estamos hasta este momento, si me han logrado entender esa parte del proceso penal, para que ahora pues ya nos centremos en el ofrecimiento de las pruebas. ¿Alguien tiene alguna duda? Compañeros. Vamos, Edgar, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Cuando el juez dice que de los 5 testigos que tengo, voy a usar 3 o puedo usar 3, yo escojo qué testigos son. Él no me determina, o sea, no dictamina quiénes son, ¿verdad? Porque sería... Le voy a contar, Edgar, es el juez de primera instancia es el que va a calificar su prueba y le va a decir, mire, abogado, el testigo 1, 2 y 3 admitidos, 4, 5 y 6 rechazados, ¿verdad? Pero él es el juez de primera instancia, ahorita vamos a ir viendo esa parte, el que les va a decir a ustedes, este sí, este no, este sí, este no, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. No es que el juez le diga, le admito 3 testigos y que usted, como abogado, usted, o Edgar, usted como abogado quiera llevar los 3 que a usted se le pongan, o usted dice, pues de mis 10 voy a escoger estos 3. No, no, no. Usted tiene que indicar con nombre y apellido los 10 testigos y el juez le puede admitir a Juan, Carlos y Pedro, y esos 3 son los que va a llevar al debate oral y público, ¿verdad? Ok, gracias. Así es. Bueno, vamos, Ángel. Buenas noches, ando en la calle todavía, Lick. Igualmente, compañeros, buenas tardes. Solo una pregunta. En el caso de los testigos, Lick, ¿deben llenar algún requisito específico? Obviamente todo lo que se solicita para ser testigos, pero el juez determina en algún momento por capacidad o incapacidad o no sé, algún Sí, elemento especial. exacto, sí, tiene razón. Ahorita vamos a hablar de los requisitos que debe de cumplir la prueba para que sea declarada admisible. Ahorita vamos a hablar de esos requisitos. Pero yo les decía, si tienen dudas sobre esta audiencia, ¿en qué momento se determina? La pregunta es, ¿tienen dudas sobre que primero es esta audiencia ofrecimiento de pruebas y después nos vamos al debate oral y público, y que es el juez de primera instancia el que va a decir esta prueba sí, esta prueba no, y es la que vamos a llevar al debate? Esa es mi pregunta. Si tienen dudas referente a esto. Ahora, los requisitos de la prueba, que es un perito, que es un testigo, ahorita lo vamos a analizar. Vamos, Joseph. Tiene la palabra. Muy buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Mi pregunta es si, digamos, a esta audiencia filtro se puede ingresar a ver así como en el debate. ¿Es pública, digamos, para poder verla?
Fíjese que el proceso penal tiene una característica que es oral y también puede ser público, pero va a depender del caso, va a depender del juez también, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que los jueces de primera instancia son más reservados en cuanto a la publicidad. Si llega, por ejemplo, Alejandro Hernández a una audiencia, el juez primero pregunta, ¿y usted quién es? Ay, fíjese que soy Alejandro Hernández y soy, pues, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, o soy abogado recién graduado y estoy aquí, pues, quiero presenciar una audiencia para ir tomando un poco de práctica. Y los jueces le preguntan a los sujetos, pues, al Ministerio Público, ¿hay alguna objeción para que él esté acá presente, abogado? Entonces ellos se reservan un poquito más. El debate oral y público, por eso es debate oral y público. Ese debate pues ya es más público. Hay casos en los cuales puede llevarse a puertas cerradas un juicio, pero ya les voy a explicar en la siguiente eh, fase, en la siguiente clase, cómo se va a aplicar. Pero aquí aplica la publicidad siempre y cuando el juez lo considere, compañero. Media vez el juez diga que sí, uno puede ingresar a ver cómo Así lo es. hace. Ah, Sí. gracias, le agradezco mucho, Sí. felicitar. Yo les digo porque he estado en audiencias donde incluso han llegado compañeros estudiantes, ¿verdad? Y el juez pregunta. Vamos entonces, tiene la palabra Mauricio. Sí, buenas noches compañeros, buenas noches licenciado. Estaba leyendo el artículo 343 y mi duda es con lo que dice al principio. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de la prueba. Entonces, si el día de hoy se declaró el debate, entonces esta audiencia se llevará a cabo el día lunes. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, es correcto. Es correcto. Ahorita vamos a ver todo eso. Yo solo les decía a ustedes si tenían dudas, no del proceso, porque ahorita lo vamos a platicar, solo en cuanto a las fases, si me lograron comprender que primero es la audiencia de ofrecimiento de pruebas y que luego es el debate. Pero ahorita vamos a platicar de todo eso. Bueno, arranquemos, pues ahorita vemos todo eso. Luego ya, esos son los detalles técnicos, ¿verdad? Los detalles técnicos que ahorita vamos a analizar. Vamos entonces, arranquemos. Código Procesal Penal, artículo 343. Por favor, todos ubíquense en el 343. Vamos pues, compañeros. 343. Ya nos hizo la observación del artículo y del plazo de los 3 días. Ahora vamos a continuar con el análisis. Fíjense pues, aunque yo siempre les digo a mis alumnos, es un artículo 343, pero aunque ustedes no lo crean, es uno de los más importantes del proceso penal. Porque, no, en vez de artículo es un párrafo o 2 párrafos, qué pequeño. No, no, fíjense que no miremos tanto el artículo, no lo menospreciemos. Es un artículo, pero la importancia y relevancia que tiene para el proceso penal es sumamente importante, porque de acá dependerá su actuar en el juicio. Si usted acá no propone, no ofrece sus testigos, ¿qué va a ir a hacer a un debate? Lo que va a ir a hacer es a quedarse de brazos cruzados. Si usted no lleva testigos, de brazos cruzados. Si usted no propone documentos, se va a quedar de brazos cruzados. ¿Mm? Entonces aquí es importante, ahorita les voy a explicar cómo van a ir ofreciendo ustedes los medios probatorios. Bueno, fíjense pues, vamos a empezar solo con una primera parte. Artículo 343 dice ofrecimiento de las pruebas. Yo quiero que todos ustedes le coloquen arriba de ese artículo 343, audiencia de ofrecimiento de pruebas, por favor. Audiencia de ofrecimiento de pruebas. Audiencia de ofrecimiento de pruebas, por favor. Vale, Mis amigos, audiencia de ofrecimiento bienvenidos de cada... las pruebas. Ok, vamos pues, aquí voy a volverles a aclarar algo. Aquí les voy a aclarar algo. ¿Se recuerdan que se dictaba un auto en la audiencia etapa intermedia? Aquí se pueden dictar autos. Si se decreta un auto de sobreseimiento, aquí termina el proceso. En la etapa intermedia, ahí se termina el proceso. Pero, si se decreta el auto de apertura a juicio, que era lo que exponía el compañero, auto de apertura a juicio,
Entonces, lo que va a hacer el juez, vamos a ver acá, permítame, compañero, vamos a ver. Pero es para que me vayan comprendiendo ustedes un poquito mejor, ¿va? Que me vayan comprendiendo, permítame, le voy a colocar acá a ustedes, así es un poquito más ilustrativo el tema. Fíjense pues, yo creo que aquí ya estamos. Entonces, si ustedes ven, permítanme, acá está. Vean pues, aquí estaríamos en la... Yo les voy a compartir a ustedes las guías. Hoy se las voy a dejar compartidas las guías para que ustedes puedan estudiarlas y puedan verificar cómo se da cada una de las audiencias. Por ejemplo, acá les he colocado yo esquema de la audiencia, apertura de la audiencia, el juez se constituye en la sala de audiencia, revisa la carpeta. O sea, ¿qué es lo que va sucediendo? Bueno, de la audiencia de etapa intermedia, entonces, se recuerdan ustedes que cada uno de los sujetos tenía una intervención, hablamos. Luego el juez pasaba a resolver un auto auto de apertura a juicio, un auto de sobreseimiento, un auto de clausura. Pues el auto de sobreseimiento tiene un efecto, se recordarán ustedes, que es cerrar el caso. Pero si se decreta un auto de apertura a juicio, entonces ustedes recordarán que ese auto de apertura a juicio establece el delito por el cual debemos ir al debate oral y público y nos da un paso a la audiencia del debate. Lo cierto es que al dictarse el auto de apertura a juicio, el juez de primera instancia en la audiencia de etapa intermedia, lo que va a hacer el juez en la audiencia de etapa intermedia, por eso lo voy a colocar aquí bien, lo que va a hacer el juez en la audiencia de etapa intermedia es convocar a la audiencia de ofrecimiento de pruebas, por eso les he colocado. En la misma audiencia de etapa intermedia, cuando se decreta la autoapertura a juicio, vamos al debate, el juez de primera instancia convoca a las partes a la audiencia de ofrecimiento de pruebas, la cual se llevará a cabo al tercer día de dictado el auto de apertura a juicio. Entonces ahí, por favor, presten atención porque es al tercer día de decretado el auto de apertura a juicio. Subrayen entonces ustedes que es al tercer día, ese va con su marcador de plazos, por favor, al tercer día con su marcador de plazo. Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, dice el 343, ante el juez de primera instancia que controla la investigación, es decir, ante el mismo juez que ha llevado la audiencia de etapa intermedia. Entonces, eso es bien importante que lo tengan identificado. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa hasta este momento. Y voy a platicar con ustedes de otra cosa. Fíjense pues. Ok. Vamos a empezar con un artículo que es importante. Y este artículo, por favor, váyanse al artículo 181 del Código Procesal Penal. 181. 181, por favor, del Código Procesal Penal. 181. Voy a colocarles acá, permítanme. Aquí está. Presten atención porque vamos manejando el código. A mí me interesa que aprendan a manejar su código. Bueno, 181, ahí establece el apartado de las pruebas. Ahí es donde empieza toda aquella parte que le consideramos nosotros derecho probatorio. Por eso les decía yo que la prueba le vamos a dejar hasta este momento, porque en este momento es donde hablamos de la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Por eso no podía explicárselos antes para no que entendamos un poquito mejor. Bueno, artículo 181 establece la prueba y ahí establece el 181, pues arriba dice prueba, márquelo bien, identifíquelo con su marcador, póngale su pestañita y colóquele la prueba penal y usted ya va a saber en dónde. Usted tiene que tener su manejo de códigos, porque recuerden que en el examen siempre los pongo yo a hacer su manejo de códigos. Ustedes tienen que identificar dónde están los artículos. De hecho, les voy a contar que algunos compañeros, miren, yo les coloqué unas preguntas fáciles que eran que ustedes indicaran cuál era el fundamento. Nada más tenían que indicar cuál era el fundamento. Ya lo vimos en la clase. Y algunos colocaban no sé. Y otros se iban a otros artículos que nada que ver. Entonces,
Yo les digo, todo está en el Código Procesal Penal. No hemos visto artículos de otras leyes, ¿verdad? Algunos me colocaban otras leyes. Todo está en el Código Procesal Penal, lo que hemos estado analizando. Entonces, tengan mucho cuidado. Y la verdad que las preguntas que me decepcionaron, las respuestas, son los compañeros que colocaron, no sé, ¿verdad? Y otros compañeros que solo colocaban un punto para pasar la pregunta. Entonces, ahí pues tengan cuidado, ¿verdad? Yo no sé si tal vez no ingresaron a algunas clases o algo, pero eran preguntas tan fáciles que pues me quedé sorprendido con esos puntitos y esas no sé, ¿verdad? Venía una parte donde yo les colocaba algo tan fácil, por ejemplo, que cualquier ciudadano lo puede hacer, pues no necesitamos ser abogados. Redacte la parte de una denuncia. Miren, no, en blanco la dejaron. No sé si, no sé, porque cualquier ciudadano puede dar una denuncia. Bueno, pero ahí van a ver sus notas. Hoy se las voy a publicar, terminando la clase, se las voy a publicar para que ustedes puedan observar su nota. La próxima clase, la próxima clase ya tenemos, ya no tenemos próximo por Diego por ahí, ya tenemos Diego el calendario de exámenes. Ya está disponible el calendario en la página de la facultad. Creo que no está por ahí, Diego. El ¿Aló? examen el 10. Sí, nos toca examen el 10. Entonces, vean ustedes que, pues, ya la ¿Aló? otra semana empiezan ustedes el 2 de octubre con su primer examen, ¿verdad? El segundo parcial. Entonces, ya no vamos a tener clase. Esta sería la última clase según el calendario. De la otra semana no tenemos clase, por eso vamos a dejar el ofrecimiento de pruebas para que terminemos Licenciado hasta Hugo, este momento. Sí, Diego. ahí está. Sí, sí me escucha. Y el calendario ya está publicado en la plataforma de la facultad, también en la página de Facebook. Con mucho gusto traslado la imagen al grupo de WhatsApp. Ah, perfecto, Diego. Muchas gracias. Bueno, Va, entonces tenemos derecho procesal penal 10 de octubre de 2023, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene en el examen parcial? ¿Qué es lo que viene? Vamos a ver. Todo, ¿verdad? Todo viene. Todo viene. No viene difícil, pero viene de todo el contenido. Pónganse pilas. Hay unas notas que verdaderamente pues están bien y otras notas que deben mejorar. Pero ya se lo voy a publicar. Solo terminamos el curso. Bueno, ánimo pues. Entonces, fíjense pues, el 181 nos da al inicio el apartado de la prueba. Aquí vamos a comprender algo interesante porque en materia penal está lo que se le llama el principio de libertad de prueba. El principio de libertad de prueba significa el artículo 182 del Código Procesal Penal y ahí establece, miren ustedes claramente, el artículo dice, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de intereses para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido, ¿verdad? Cualquier medio de prueba permitido y regirán, dicen, en especial las limitaciones de la ley relativas al Estado civil de las personas, pero enfoquémonos en cuanto a la libertad probatoria. Cualquier medio de prueba permitido podrá ser utilizado. El artículo 183 del Código Procesal Penal nos va a enseñar cuándo una prueba puede ser considerada inadmisible y lo considerable o lo contrario a decir inadmisible es admisibilidad. Por ejemplo, si ahí me dice que una prueba abundante es inadmisible, la prueba no abundante será admisible. Ahorita voy a explicar. Pero miren, el 183 dice que un medio de prueba, sigue la lectura 183, dice, un medio de prueba para ser admitido, dice, deberá referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación. Entonces tenemos la prueba que sea directa. Entonces ahí usted va a encontrar la prueba directa. Esa es una prueba directa, la que se refiere directamente a los hechos. Por ejemplo, la víctima es una prueba directa. A quien despojan de sus pertenencias con un cuchillo, esa es una prueba directa. Ahora, cuando ya llega la gente, la Policía Nacional Civil y detiene a la persona, esa puede ser considerada una prueba indirecta. El bolso que
que incautaron en las manos del delincuente que había despojado sus pertenencias a la víctima, esa puede ser considerada una prueba indirecta. Pero vean ustedes, dice, y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Y aquí siga después del punto, dice, los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia. Luego viene lo siguiente, dice, los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando resulten manifiestamente abundantes. O sea que lo que se va a rechazar es lo abundante. Ahorita vamos a ir viendo, solo subraya ahí con su lapicero abundante. La prueba abundante quedará fuera, quedará excluida la prueba abundante. Ahorita le voy a explicar qué es, vamos a ver ahí cada uno de los pruebas. Dice, son inadmisibles. Ahora sí viene concretamente inadmisible, en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura. No podemos torturar a alguien, no podemos torturar a una persona para que declare en calidad de testigo. No podemos obtener un testimonio que se haya obtenido bajo tortura. La indebida intromisión a la intimidad del domicilio o residencia. Recuérdense que dentro de las diligencias de investigación, el Ministerio Público puede realizar diligencias de allanamiento, inspección, registro, ¿verdad? Entonces, obviamente no puede entrar el policía ni el fiscal a un inmueble si no se cuenta con una autorización judicial. Pero es bien interesante que comprendamos nosotros que se puede obtener prueba que son considerados en su momento como indicios, pero que posteriormente pueden pasar a ser parte del debate y vamos a llamarle prueba. Por eso recuerden ustedes que durante las etapas que hemos estado analizando nosotros, primera declaración y etapa intermedia, son indicios en la primera declaración, medios de convicción en la primera, el cuchillo es un medio de convicción en la primera declaración, pregunta examen privado, ¿verdad? En audiencia de primera declaración, ¿verdad? Si se presenta un cuchillo, ¿verdad? ¿Cómo es considerado ante el juez? Medio de convicción, así lo establece el 82. Si ya es presentado en etapa intermedia, ya es un medio de investigación, ya le va cambiando. Y si es en etapa del debate oral y público, ya se convierte en medio de prueba. Entonces, el mismo objeto, pero conforme a la etapa del proceso, se le va dando una distinta denominación. Primera declaración, medio de convicción, ¿verdad? En etapa intermedia, medio de investigación. En el debate, prueba. Y cuando solo está investigando el Ministerio Público para determinar quién cometió el delito, ahí se le llama indicios, ¿verdad? Indicios. Bueno, lo que se recolecta en la escena del crimen son indicios, pero que pueden llegar al debate como prueba. Eso es lo que se le conoce como prueba indiciaria, ¿verdad? Lo que se origina en la escena del crimen y que llega hasta el debate oral y público, que pueda servir incluso para condenar, porque el delincuente que estaba despojando sus pertenencias a alguien con el cuchillo, eso es una prueba indiciaria, un medio de convicción en la primera declaración, pero puede llegar al debate y es un medio importantísimo porque se probará el cuchillo prueba que es robo agravado. Entonces, si el fiscal quiere acusar por robo agravado, tiene que llevar el cuchillo al debate para que sea considerado pues que llevaba arma el delincuente. Entonces, ahí por eso encontramos nosotros que puede ser considerado inadmisible si no se ha tenido una autorización o se ha dado o se ha violentado la intimidad del domicilio o residencia. Las correspondencias, también ahí está en el 183 al final, las comunicaciones. Por ejemplo, en las comunicaciones, ¿se recuerdan ustedes de que en las comunicaciones pueden encontrar ustedes incluso las interceptaciones telefónicas? Y las interceptaciones telefónicas son aquellas que pueden servir y que son prueba en un proceso penal, pero siempre y cuando se tenga con una autorización. Por ejemplo, que de Mauricio José se le quiera interceptar su teléfono, el fiscal debe tener autorización del juez para realizar tales actos de poder grabar las conversaciones y posteriormente presentarlas ante el juez. Ok, entonces vean ustedes pues, voy a colocarles ahora este otro
documento es un documento breve. Voy a presentar. Licenciado, buenas noches. Fíjese que no se le escucha y los compañeros también están comentando eso, entonces parece que es su internet. Bueno, yo creo que ya está. Sí, es que estaba cargando. Creo que hemos perdido un poco la conexión. Bueno, entonces, sí, yo me había quedado en la parte de la presentación, ¿verdad? Les decía yo que les iba a presentar a ustedes esta otra parte. Aquí está. Vean, pues entonces, acá me interesa que ustedes logren comprender este pequeño documento porque hace referencia a los requisitos de la prueba. Dentro de los requisitos de la prueba, por ejemplo, la prueba tiene que ser legal y en aras de garantizar la legalidad de la prueba, por ejemplo, yo les he colocado que es una prueba legal, ¿verdad? La obtención de una prueba legal conforme a los requisitos establecidos en el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero también les he colocado acá la obtención ilegal en incorporación irregular respecto a la incorporación de prueba. La ley exige que debe hacerse respetando determinadas formalidades, ¿verdad? Por lo tanto, pues una prueba legal es aquella que deberá ser admitida por el juez. Otra cosa acá interesante es que en cuanto a la obtención ilegal de los medios probatorios, debe distinguirse, les he colocado, entre medios probatorios prohibidos o que sean absolutamente prohibidos. Los medios de prueba que sean rechazados o que se consideren prohibidos por parte del juez de primera instancia, el juez aplicará la regla de exclusión. Esta regla nos enseña a nosotros que no podrán ser considerados admisibles los medios de prueba obtenidos por los medios ilegales. Ya les dije, tales como la tortura, ¿verdad? Medios probatorios que requieren de autorización judicial al efecto. Es como que también se realice un allanamiento sin autorización judicial y se obtienen, por ejemplo, cuchillos, ropa, armas de fuego, pero no se tiene con autorización, no se tiene la autorización judicial para practicar tales medios de investigación o diligencias. Entonces, el juez no puede considerarlos como legales. Para ser válidos requieren la orden de juez competente. Caso contrario, sería ilegal. Y medios probatorios obtenidos de otros ilegalmente obtenidos en primera instancia. Pero fíjense que cuando se obtiene un medio de prueba ilegal, hablamos de una doctrina que se le llama doctrina de los frutos del árbol envenenado. Teoría de los frutos del árbol envenenado. Eso es lo que vamos a considerar, es la doctrina que nos enseña en cuanto a la prueba. Vean ustedes también, les he colocado acá que podemos hablar de la prueba útil. Y aquí les he colocado de manera resumida que es la que de forma directa, insustituible o independiente acredita un extremo con aprobación fáctica en la imputación de cargos. Es decir, de la acusación. Aquí puedo hablar yo de acusación, ¿verdad? De cargos. De tal cuenta que si el hecho que se pretende acreditar con la prueba puede ser demostrado con una prueba más amplia en su contenido, aquella resultaría inútil. Aquí hace referencia a que pueden existir más pruebas, pero vamos a tomar en consideración la prueba que sea de forma directa, ¿verdad? Que sea independiente.
También será inútil la prueba completa. La prueba inútil debe ser rechazada. Ahí se recuerdan ustedes que la prueba inútil, entonces en este caso será rechazada. ¿Verdad? La útil es la que va a ser considerable admitida. Pero también dice que también será inútil la prueba que complemente necesariamente otra prueba, porque la prueba de por sí sola debe de sustituirse. Aquí, fíjense ustedes de que puede suceder algo y que yo no quiero que ustedes confundan, que una prueba puede sostener, ¿verdad? O sustentarse con otra. Por ejemplo, si nosotros estamos en un debate oral y público y digamos que el testigo, que fue el que declaró, el testigo pasa al tribunal, declara sobre los hechos, cómo detuvieron a la persona aprehendida, que le incautaron. Le incautaron un cuchillo con el cual está despojando sus pertenencias. Entonces, tengo en el juicio a la persona que está declarando, pero también voy a tener el cuchillo. Entonces, ya tengo dos medios probatorios que se relacionan para probar un hecho, para probar el desapoderamiento de los bienes con violencia y con arma en mano. Entonces, tengo a la persona que es el testigo, que es el que aprende al delincuente, tengo el arma de fuego y puedo llegar a tener por allá las pertenencias de la persona que le despojaron de sus pertenencias, ¿verdad? Entonces, hay tres medios de prueba. Esos tres medios de prueba en conjunto prueban un hecho, no son abundantes. A esto me refiero cuando veemos nosotros que es prueba útil, ¿verdad? No son abundantes. Es que hay tres medios de prueba que van a probar lo mismo, sí, pero cada medio de prueba es algo distinto y prueba algo distinto, ¿verdad? Por ejemplo, el cuchillo prueba que existía violencia y amenaza. Por ejemplo, el bolso prueba el patrimonio de la víctima y la persona como tal, pues prueba que cómo sucedieron los hechos, a quién le constan los hechos. Pero cuando nosotros logramos hacer la unión de esos medios de prueba en conjunto, le llamamos el principio de comunidad de la prueba. Principio de comunidad de la prueba. En comunidad la analizamos para probar un hecho. Fíjense que resulta bastante interesante cuando nosotros queremos probar un hecho y que la prueba sea aislada. O sea, el tribunal, ya vamos a ver más adelante, el tribunal no puede entrar a analizar la prueba de manera separada. Hay prueba que tiene que ser en conjunto. Ese se llama principio de comunidad de la prueba. Así es que ahí prestan atención a esto, por favor. Principio de comunidad de la prueba. Lo otro también es que debe ser pertinente. Los medios probatorios tienen que poseer una relación, ya sea de índole directa, directo con el hecho. Ok, creo que, ¿cómo estamos? ¿Sí me escuchan? Sí me No, escuchan, licenciado, no ¿verdad? se le escucha. Como No que se se le escucha Se le está algo entrecortado. entrecortando, se está como entrecortando un poco por Ok, partes. muy bien. Váyanme indicando, por favor, cuando escuchen que se va entrecortando, porque fíjense que está bastante, el clima está bastante complicado, entonces se nos va dificultando un poquito ahí por el tema del internet. Pero si se me sigue entrecortando, por favor, me van dando ahí señales. Leí que se le cortó hace como 2 minutos lo último que dijo. No sé si lo puede repetir, por favor. ¿Cuál fue lo último? ¿Por dónde Que estaba me...? hablando ahorita de esto, de la prueba, de la relación de... Vamos a ver. De la prueba pertinente es, compañero. Pertinente. Sí, perdón, es que no oí porque me levanté yo a ver si era mi internet. Va. Ahorita vamos con la prueba pertinente. La prueba pertinente es aquella que tiene relación con el proceso. ¿Qué es una prueba pertinente? Es como, por ejemplo, yo siempre les coloco a ustedes, voy a proponer un testigo. ¿Quién es el testigo? Ok, el testigo es, yo les digo, es doña Carmen.
doña Carmen Guzmán. ¿Quién es doña Carmen Guzmán? Bueno, es la testiga que declarará sobre el comportamiento del sindicato cuando estaba en tercero básico. Es la maestra que le dio clases. Entonces, la vamos a proponer como testigo para que demuestre cómo se comportaba en ese tiempo. Esa es una prueba que es impertinente porque no se relaciona con los hechos, ¿verdad? Es impertinente. Entonces, la prueba pertinente que va a ser admitida es la prueba que se va a relacionar directamente con el hecho que se le está acusando. O sea, hay que tener mucho cuidado porque ese es el enfoque de la prueba. Voy a proponer prueba y la prueba es pertinente, pero la prueba lo que va a probar es lo que se le está acusando a la persona. Bueno, esa es la prueba. Por eso dice, ahí en pantalla ustedes ven que prueba propuesta tenga relación con el tema del debate. Y les he colocado acá también a ustedes y en cualquiera de sus aspectos, tanto derecho como derecho. Funcional puede ser considerada la prueba pertinente, dice que puede ser considerable también funcional, que la prueba pueda influir en el resultado final del juicio. Por eso se considera una prueba pertinente. Vamos a hablar también de la prueba no abundante. Y les voy a contar que la prueba no abundante es la prueba que puede ser admitida. La prueba abundante es la que va a ser rechazada. Entonces, ¿qué prueba es la que el juez de primera instancia va a admitir? La no abundante. Ahora, si la pregunta es, ¿puedo ofrecer 20 testigos para un debate? Sí los puede ofrecer, pero siempre y cuando no sean abundantes. ¿Qué significa que sean abundantes? Es como, por ejemplo, que no haya asistido a clases, ¿quién? Abner, por ejemplo, no asistió a clases hoy. Y entonces le pregunta a todos los compañeros del salón, les pregunta qué fue lo que vimos en clase. Entonces todos le van a decir lo mismo, ¿verdad? Fíjate que vimos la audiencia de ofrecimiento de pruebas, artículo 343 del Código Procesal Penal. Entonces eso es abundante, porque bastaría con que 2 compañeros le expliquen qué fue lo que vimos para que él comprenda. Pero si van a ser los 200 y personas, entonces eso resulta abundante. Yo me recuerdo en aquel caso, fíjense que una persona había propuesto 20 testigos y 20 testigos que iban a declarar a favor de la persona. Dijo, yo soy buena persona y voy a proponer mis 20 testigos. Y 20 testigos propuso. El error de que cuando proponemos muchos testigos y no lo rechazan es porque no variamos el objeto de la prueba. El objeto de la prueba es lo que determina si una prueba es útil, pertinente, necesaria, no abundante. O sea que usted, si quiere ofrecer 20 testigos, ya en su momento los puede ofrecer. Pero recuerde algo, cada uno de los testigos, cada uno de los 20 testigos debe declarar algo distinto. Definitivamente deben de relacionarse y concluir pues en lo mismo, porque si no, no es prueba pertinente, no es útil. Van a relacionarse al tema objeto de la acusación, de la discusión, de por qué hecho criminal se le está atribuyendo a su cliente. Todos van enfocados a eso, pero todos van a declarar algo distinto. Pero si nosotros pretendemos que todos declaren lo mismo, ahí es donde viene la abundancia. Entonces, es bien interesante. Por ejemplo, el Ministerio Público cuando ofrece su prueba y ofrece a la gente, fíjense pues, por ejemplo, ahorita en este juicio que precisamente hoy estuve terminando un debate oral y público, tenía yo 6 testigos, agentes de la policía, pero cada uno de los agentes tenía una función distinta. Y allá en el juez de primera instancia, cuando estaba en la audiencia de ofrecimiento de pruebas ante el juez de primera instancia, el abogado defensor objetó mi prueba de 6. Yo iba solo en 6 agentes de la policía, 6 testigos, agentes de investigadores. Es abundante, dijo, porque lleva 6 testigos, suficiente 2 investigadores para que declaren los hechos. Claro, pero cada uno tenía una función distinta. Uno fue el que documentó, ¿verdad?,
el que documentó el hecho criminal, otro fue el que coordinó la aprehensión, la detención, que le incautó al detenido, otro fue el que realizó las entrevistas preliminares con la víctima, otro fue el que pues se encargó de documentar un dinero que le estaban exigiendo a la víctima, ¿verdad? Entonces, y otra persona fue el que realizó una planimetría del lugar de los hechos, donde se habían realizado los hechos criminales. Y otro fue el que colaboró y participó en el operativo cuando aprendieron a la persona detenida. O sea, cada uno tuvo una función distinta. Y el juez de primera instancia dijo, cada uno de los policías, agentes, investigadores tuvo una función distinta. Por lo tanto, admitió los 6 testigos. Pero yo se lo tengo que explicar al juez. Yo le tengo que explicar al juez, compañeros. Y ahora les voy a mostrar ahí un escrito que les quería mostrar algunos documentos, pero fíjense que yo le tengo que exponer al juez qué va a declarar cada testigo. Entonces, vean que ese artículo 343 pues es importante. Entonces, vamos a regresar acá. Vamos a regresar a la pantalla. Vamos aquí. Ya les colocaba, fíjense que si se me va un poquito la señal, ustedes por favor me indican que la lluvia está bastante fuerte. Entonces, vamos acá. Miren, aquí está lo que vimos, el principio de libertad probatoria. Aquí yo les voy a dejar una tarea a ustedes para que lean, por favor, y necesito que lean ustedes, por favor, compañeros, estos artículos. Esto se los voy a dejar de tarea. Yo igual les voy a compartir a ustedes el material, pero necesito que usted anótelo. Va a leer del artículo 187 al artículo 253. Porque aquí usted va a entender qué es la inspección y registro, qué es el allanamiento, que se pueden realizar diligencias de allanamiento para probar los hechos desde una etapa de investigación, el reconocimiento de personas, el levantamiento de cadáveres, secuestros de cosas. Entonces, acá yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes tengan estos lineamientos y que puedan ustedes pues, ir conforme los artículos 187. Pero recuérdense que está también ahí la inspección y el registro. Por eso cuando el Ministerio Público solicita una inspección y registro, aquí lo que tenemos que nosotros comprender es qué es inspección y qué es, por ejemplo, un registro. Porque una inspección, fíjense que es que el fiscal pueda llegar, vamos a inspeccionar el lugar, empieza a inspeccionar. Pero si no pide el registro, aquí está, los compañeros, aquí están los artículos, miren 187 al 253, pero ahí está en la pantalla, ahí lo tienen, 187 al 253. Entonces, pueda que pida una inspección, ¿verdad? Pero ¿qué es inspeccionar? Es que llegue el fiscal con la policía al lugar, ¿verdad? Vamos a inspeccionar, vamos a ver qué hay aquí. Pero el registro es el que le permite, por ejemplo, abrir las gavetas, abrir los archivos, abrir los closets, ¿verdad? Hay que registrar las gavetas de los roperos, de los closets que hay aquí en estas estanterías. O sea, esa es la inspección y registro. Pero para inspeccionar y registrar un inmueble, definitivamente, recuerden ustedes que se debe solicitar el allanamiento, ¿verdad? El allanamiento. Entonces, el allanamiento se va a estar realizando en lugares, pues, vean ustedes, en lugares que sean, y ahí ven ustedes unas imágenes de allanamientos, pues, que se han realizado por parte del Ministerio Público en las casas, cuando se entra a allanar y todo. Desde ahí empieza lo que se logre, no recauda, lo que se logre técnicamente ahora decir secuestrar ahí, porque técnicamente es
Si yo veo que ahí hay un cuchillo, si yo veo que hay, por ejemplo, algo ilícito, lo voy a secuestrar, eso me lo voy a llevar. Pero previamente el juez me tuvo que haber autorizado ese secuestro. O sea que cuando yo voy ante el juez y digo, señor juez, quiero ir a allanar aquí el inmueble porque sospecho que hay indicios que puedan demostrar la participación criminal de una persona, y aquí estamos hablando de prueba indiciaria. ¿Se acuerdan que les dije que era la prueba indiciaria? Que es lo que va dando origen al proceso, desde aquí el allanamiento. Entonces se incautaron pues teléfonos y todo, entonces se lo lleva al fiscal. Pero aquí resulta interesante, miren, aquí están a los policías pues abriendo ya las puertas ahí como pueden. Entonces vean ustedes la inspección y registro. Sirve, miren, aquí se inspeccionó, se registró y se puede secuestrar. El secuestro entonces que yo me lo lleve, y el secuestro está en el artículo 200 del Código Procesal Penal. Entonces el fiscal por eso pide allanamiento para entrar. El allanamiento le permite entrar, ¿verdad? Entrar. Inspeccionar va a ir a observar. Registro va a darle vuelta a las gavetas. Allanamiento, inspección, registro y secuestro. Esto me lo llevo porque es ilícito. Ustedes han visto ahí en las últimas noticias pues, que se realizaron allanamientos ahí por parte del tema electoral y secuestraron, por ejemplo, algunas cajas, evidencias y todo. Entonces, ese es el secuestro. En algunas ocasiones, el fiscal necesita de la autorización judicial para secuestrar, y cuando no tiene autorización para secuestrar, entonces puede llevarse los objetos ilícitos, sí. Y mire, pues, mire cómo vamos relacionando todos, porque esa audiencia de ofrecimiento de pruebas es la que le permite al juez calificar qué prueba la que se va a llevar al debate, pero tiene que ser prueba legal. Vale, se realizó el allanamiento. Cuando el fiscal va ante el juez, le dice, señor juez, yo quiero ir a allanar ese inmueble porque lo que ando buscando son armas. Entonces el juez le da la autorización del allanamiento, inspección, registro y secuestro de armas. Pero solo le autorizó el juez secuestrar armas. ¿Qué sucede si el juez no le autorizó, por ejemplo, secuestrar teléfonos celulares y en el inmueble hay teléfonos celulares? ¿Se los puede llevar el fiscal? Sí. Pero ahí entonces el fiscal se los puede llevar, pero inmediatamente debe comparecer ante el juez a decirle, señor juez, me traje estos teléfonos celulares, los pongo a su disposición y solicito una convalidación. Autoríceme poder realizar medios de investigación sobre estos teléfonos, extracción de información, determinar si hay llamadas telefónicas, fotos. Espero me estén comprendiendo. Y eso está en el artículo 200 del Código Procesal Penal. Ahí en el segundo párrafo del artículo 200, ustedes lo logran encontrar y está el primer párrafo, dice la orden de secuestro. Esa es una orden judicial, pues, ¿verdad? Y el segundo párrafo establece, en caso de peligro de mora, también podrá ordenarse el secuestro por parte del Ministerio Público, no por el juez. El fiscal puede ordenar el secuestro, pero deberá solicitar la autorización judicial inmediatamente. Ahora, ¿qué pasaría si no se solicitó? Escuche esto, ahorita vamos Jeffrey con su pregunta. Entonces, ¿qué pasaría si no se solicitó la convalidación? Entonces, ahí es donde viene, ¿se recuerdan ustedes? La prueba que debe ser rechazada. Entonces ya hablaríamos nosotros de incluso teoría del árbol del fruto envenenado, que es la prueba obtenida por mecanismos ilegales. Aquí está, miren. La prueba obtenida, ¿se recuerdan que yo les había colocado esto a ustedes? La prueba legal, la obtenida por medios legales. Lo que sea, lo que no cuente, y aquí se lo subrayé, con autorización judicial, le aplicamos la regla de exclusión de la prueba, es decir, fuera. Y lo que sea obtenido de manera ilegal, por eso dice. Otra vez se está interrecortando el licenciado, disculpe.
Los medios probatorios requieren autorización judicial. Al afectar algún caso contrario, sería ilegal. Se le va la señal, Lick. Ilegal, ¿verdad? Los medios de prueba, ¿cómo estamos? Okay. Se está ¿Me cortando. logran ahorita Se va la escuchar? señal. Se me va la señal. Y es que hay bastante. Lick, perdone. O sea, empieza a hablar, pero después ya no se Muy bien, escucha ¿ahorita nada. cómo estoy? Perdone. ¿Me logran escuchar bien? Sí, a este momento sí. Ahorita sí. Voy a apagar En un ese- poco la cámara. Es que Sí, se le señal, escucha. hay mucha lluvia ahorita y está haciendo mucha interferencia. Pero les comentaba, me escucharon lo de la orden de secuestro, cuando es sin autorización judicial, el juez debe el fiscal comparecer a convalidar, a requerir autorización. Eso sí me sí. lograron captar. Eso sí. Vale. Eso sí lo Yo escuchamos. Perfecto. Entonces les decía que si sucede que el fiscal comparece nuevamente con el juez, entonces va a ser una prueba considerada legal. Pero por eso les decía yo que estaba la regla, ojo con esto, para su examen, la regla de exclusión de la prueba. ¿Verá? Por eso es que los medios de prueba requieren autorización judicial. Si no, el juez lo puede rechazar basado en el principio de regla de exclusión de la prueba. Y la prueba que no cuente con autorización judicial de juez competente, ¿verdad? Es considerada una prueba ilegal, en este caso del secuestro. Y entonces acá aplicamos la doctrina de los frutos del árbol envenenado. Ojo, no vayan a colocar árbol prohibido, ¿verdad? Árbol prohibido, les digo yo, allá Adán y Eva, pues aquí es el árbol del fruto envenenado, ¿verdad? No es prohibido. Me ponen prohibido, no, es envenenado. Entonces, eso es lo que vamos a considerar nosotros por la prueba legal. Entonces, vean que todo tiene un sentido. Otra cosa que pueda dar también exclusión de la prueba es, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 189. Ayúdenme con el 189, por favor. Vamos a ver acá. Jeffrey, ayúdenme con el 189 del Código Procesal Penal en el tema de los allanamientos, de los registros y secuestros. 189 procesal penal, Lick. Sí. Artículo 189, horario. De ordinario, los registros en lugares cerrados o cercados, aunque fueren de acceso público, no podrán ser practicados antes de las 6 ni después de las 18 horas. Ahí está. Miren, tengan cuidado con esto. Ojo, mucho cuidado con esto. Los allanamientos se realizan de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ahorita, por ejemplo, el Ministerio Público no puede realizar ningún allanamiento. Y si se realizara un allanamiento ahorita que son las 18 horas con 40 minutos, es ilegal. Entonces, ahí, ojo, pues, abogados, tienen que tener muy en cuenta ustedes esas situaciones, ¿verdad? Porque eso es lo que puede pasar, que la prueba quede excluida. Ahora, alguien me preguntaba, Lick, fíjese que la otra vez yo vi que se realizó un allanamiento a las 3 de la tarde y cuando yo pasé eran las 3 y ahí empezaba, pero cuando volví a regresar eran las 7 de la noche y todavía estaban realizando la diligencia. ¿Es legal o ilegal? Fíjense que si da inicio en el horario establecido entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, es legal. Lo que pasa es que la diligencia se puede extender incluso hasta el siguiente día, pero ¿dónde da inicio es lo que va a marcar la legalidad, compañeros? Sandra tiene la palabra. Sí, buenas tardes, licenciado. Con una pregunta. En cuanto al allanamiento, dice usted que después de las 6 de la tarde no se puede dar. Ahora una pregunta. En cuanto al desalojo, ¿se puede dar después de las 6 de la tarde? Pero es que aquí el desalojo es distinto al allanamiento, ¿verdad? Porque el desalojo es el cumplimiento de una resolución judicial. Es distinto el cumplimiento de una resolución judicial a ingresar a un inmueble, ¿verdad? Gracias, Sí. Lick. Bueno, William tiene la palabra. Buenas noches, licenciado. Solo fue una consulta. Al momento de realizar un allanamiento después de las 6 de la tarde, ¿qué delitos estaría cometiendo, licenciado?
Allanamiento De parte ilegal. del... Es ilegal, no se estará cometiendo ningún delito. Sí, allanamiento ilegal sería, William. Hay más delitos, allanamiento ilegal, abuso de autoridad, ¿verdad? Entonces, y si el juez le indicó en la resolución al fiscal, por eso los jueces indican en los horarios, entonces puede incluir incluso en desobediencia. Hay varios delitos que se puedan configurar. Bien, entonces, vean ustedes, pues, qué interesante resulta este análisis. Interesante. Entonces, esa va a ser la tarea que ustedes van a tener, compañeros. Por favor, presten Disculpe, yo tenía atención una porque... pregunta. Sí, compañero. Todo esto de la inspección y registro, el secuestro y todo eso viene plasmado en la orden de allanamiento. Sí, el juez lo autoriza cuando se realiza cuando se pide el allanamiento, pero el fiscal puede pedir solo la orden de secuestro. Fíjense que la otra vez nosotros necesitamos una información del banco, de un banco, pero no íbamos a solicitar el allanamiento al banco, pues, porque el banco estaba con la disponibilidad de colaborar. El problema es que necesitaba una autorización judicial para poder entregar cierta documentación. Entonces solo se pidió el secuestro del expediente, ¿verdad? No el allanamiento. Fuimos ahí con el gerente y todo, mire, tenemos una autorización de secuestro, tal expediente. Ah, aquí está, dijo. Entonces, puede ser de manera independiente, Roberto. Gracias, Lick. Lick, buenas noches, con una consulta. En el caso del allanamiento, cuando viene por una persona específicamente de mi familia, todos los integrantes del núcleo familiar tienen que o están sujetos a secuestrarles el teléfono o algún medio así. No sé, usted me sacará esa duda, Lick. Eso va a ser dependiendo del criterio del Ministerio Público, qué es lo que esté investigando y qué es lo que se pretenda, probar, porque mira aquí en la imagen hay un montón de teléfonos celulares, puede que sea de la hermana, del primo, de la amiga, del novio de la hermana, el novio de la vez, no sé quién estuviera en el inmueble, pues, o sea, ahí ya va a considerar el Ministerio Público. Lo cierto que tiene que demostrarle al juez. Si el juez le dio autorización judicial para secuestrar los teléfonos de las personas que se encuentran en el lugar, lo puede hacer. El Ministerio Público debe realizar, por ejemplo, si su pregunta era esta, Roberto, realizar diligencias de investigación sobre todos los teléfonos, pero usted dice, no, es que mi teléfono no, o el teléfono, como usted dijo, de mi familiar no tiene nada que ver. Entonces el Ministerio Público devuelve los objetos. Bien que lo reconoce, ¿verdad, César? Ya lo reconoce. Entonces, fíjese, pues, audiencia de evolución es la que se puede dar. Aquí se corrió un poquito, pero fíjense que se me corrió un poquito, pero voy a tratar de corregir esto, así se los coloco nuevamente. Aquí está. Entonces, vean ustedes que, dice Roberto, pero es que fíjense que se llevaron el teléfono de mi tío y mi tío no tiene nada que ver en esto. Ok, perfecto. Entonces pidan la audiencia de evolución de los objetos. Y la devolución de los objetos se conforme al artículo 102 del Código Procesal Penal. Ahí va a encontrar la devolución, es ante el juez. ¿Verá? Esa es una audiencia que se puede solicitar de audiencia de evolución de objetos. O con eso, pues ustedes les pueden preguntar en la práctica, mire, ¿qué hago? Usted que estudia Derecho, le van a decir, ¿qué hago aquí? Mire, bueno, pidan la devolución. Vaya al Ministerio Público, verifique cómo va, si es que no es pertinente, útil para la averiguación, entonces el fiscal debe devolverlo, ¿verdad? Aquí está la audiencia de evolución, artículo 102 del Código Procesal Penal. Ahí usted se debe constituir en audiencia ya como abogado, ¿verdad? Audiencia ante el juez. Muy bien. La otra parte de la prueba que se va a ofrecer son, por ejemplo, los testigos. Eso es importante que ustedes consideren que la prueba testimonial también va a ser interesante y que puede ofrecerse. Por eso los testigos en el Código Procesal Penal, fíjense compañeros que están a partir del artículo, vamos a ver, artículo 200,
212, 207. En el artículo 207, compañeros, empieza en su Código Procesal Penal la parte de los testigos. Entonces, eso es importante también, es parte de los artículos que ustedes deben de leer. ¿Se recuerdan? Por favor, léanlos, porque eso es parte de su contenido. Pero ahí está el artículo 207, ¿verdad? Que establece deber de concurrir. Dice que todo habitante del país o persona que sea tendrá el derecho de concurrir a una citación. Ustedes ya saben ustedes el fundamento de la citación. Si queremos citar a un testigo, pues ya en su momento va a ser citado. Pero, ojo, pues, esos testigos pueden comparecer al debate oral y público. En la audiencia de ofrecimiento de pruebas solo se van a ofrecer. Y aquí yo les voy a mandar a ustedes para que lean que pueden existir testigos, ¿verdad? Por su vínculo al hecho, testigo presencial, ¿verdad? Quien estuvo en el momento del lugar de los hechos. Hay testigos llamados también testigos referenciales, que se obtuvo información de manera indirecta y que solo escuchó los hechos, ¿verdad? Así como decía aquel, ¿verdad? Como me lo contaron, te lo cuento. Entonces, pues es un testigo referencial. Y vamos a los testigos de comparecencia, dice testigos espontáneos, dice quien expone su testimonio, pese a que ningún mandato judicial lo obliga. Aquella persona que presenció el hecho y anduvo buscando en el Ministerio Público, mire, yo presencié un hecho, yo quiero pues declarar. ¿Se recuerdan ustedes cuando nosotros vimos aquel video de aquella persona que lo asaltaron ahí en zona 10? Entonces, ahí se recordarán ustedes que había una persona que vimos que le decía como que andate. Pues esa persona puede llegar al Ministerio Público y decir, miren, yo quiero declarar porque yo presencié los hechos, yo estaba atrás y yo vi. Ahora, esa persona que estaba en el vehículo gris, si ustedes se recuerdan del video, es un testigo presencial porque él estuvo en el lugar de los hechos, ¿verdad? Estuvo en el lugar de los hechos. Es un testigo presencial. Bueno, entonces vamos a... También están los peritos, y fíjense que los peritos son aquellos profesionales que tienen un conocimiento y que están en el artículo 225 del Código Procesal Penal. Ahí tenemos nosotros los peritos, principalmente, yo les he colocado que son profesionales dotados de conocimiento especializado, ¿verdad? A través de estudios superiores. Los peritos son aquellos que los proporciona el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Hay peritos, aquí les he colocado, peritos en psiquiatría forense, medicina legal, odontología, ¿verdad? Hisopado forense, toxicología, documentoscopía, documentos, ¿verdad? También son válidos o no, balística forense, toxicología, ¿verdad? Genética forense. Entonces, vean ustedes, pues, que están los peritos que deben de realizar ciertos expertajes y ciertos peritajes sobre los indicios que al final van a convertirse en prueba. Lo interesante de esto es, compañeros, que ustedes también comprendan que acá, vean ustedes esta imagen, yo les he colocado esta, pero vean ustedes, aquí está la persona, el perito, realizando el peritaje. Y este perito es fíjense que la doctrina le llama órgano de prueba. Por ejemplo, el perito, el testigo, son personas, órganos de prueba. Y, por ejemplo, el perito elabora de los resultados un dictamen pericial como el que ustedes ahorita ven en pantalla. Y ese dictamen pericial es un documento. Ese documento vamos a presentarlo ante el tribunal de sentencia. Miren los documentos. Son dictámenes de prueba soltados por parte del Ministerio Público. Pues ahí vamos a encontrar nosotros la prueba. Entonces, ojo con esto, porque cuando se trata de un caso, por ejemplo, de violación, va a comparecer a declarar el perito que elaboró el dictamen pericial, pero va a declarar sobre su documento pericial. Entonces, ahí tenemos dos medios de prueba que vamos a ofrecerlos nosotros, pues, en este momento de la audiencia de ofrecimiento de pruebas para llevar al debate oral y público. Eso es lo interesante de esta audiencia. Pero fíjense, algo también interesante y que creo que nos puede llegar a concluir parte del tema que ahorita estamos tratando, porque
de repente nos causa duda aquí y nos preguntamos, pero, ¿cuál es la prueba que puedo ofrecer? Porque ya vimos que hay peritos, que hay testigos, que hay documentos, que es el dictamen. Y miren, pues, les voy a decir algo. La prueba que puedo ofrecer en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en esta audiencia, únicamente son 3 bloques de prueba. 3 bloques de prueba. Y esos bloques de prueba, voy a adelantarme acá bastante para que ustedes vean. Me voy a adelantar al debate. Y en el debate oral y público les voy a explicar en la próxima clase que está la recepción de las pruebas en el debate. Y la recepción de pruebas en el debate son 3. Entonces, préstele atención. Porque eso, ojo, prueba pericial, prueba testimonial y otros medios de prueba. Entonces, ¿qué es lo que voy a ofrecer de prueba en audiencia de ofrecimiento de pruebas? Estos 3 numerales. Prueba pericial, prueba testimonial y otros medios de prueba. Ahí después les voy a explicar el debate. Ahí están, miren, otros medios de prueba. Y los otros medios de prueba son, por ejemplo, los documentos. Si hay una cámara de seguridad, es un audiovisual, es otro medio probatorio. Artículo 380 del Código Procesal Penal. Entonces, no se vayan a confundir. El artículo 375 les da ese bloque de los 3 grandes apartados de prueba. Repito, peritos, testigos y otros medios de prueba. Link, es que hay un cuchillo. Ese cuchillo vamos a colocarlo en otros medios de prueba. Hay un arma de fuego, otro medio de prueba. ¿Verdad? Es un documento, que es un dictamen, otro medio de prueba. Los testigos son personas, los peritos son personas, son órganos de prueba, y los medios de prueba son los documentos, los cuchillos, las pistolas, las armas de fuego, los teléfonos. Bueno, compañeros, entonces, fíjense pues, cómo, veamos aquí si, eso es lo que vamos a analizar entonces en cuanto a la prueba. Voy a compartir. Hasta acá pues llegará su contenido del segundo examen parcial. Entonces, fíjense que como ya les voy a publicar sus notas, ahorita se los voy a estar compartiendo sus notas, ya tenemos la fecha de examen, ya saben ustedes que va a venir todo el contenido. De las personas que están pendientes de examen extemporáneo, ya les vamos a indicar con Diego el día en que se lo voy a elaborar. Entonces, pilas, estudien, porque igual ustedes tienen que estudiar todo, pues, o sea, aquí viene el examen extemporáneo con lo que hemos visto el contenido. El otro anuncio que les quiero dar a ustedes es en cuanto a que vamos a verificar quiénes son los que han estado asistiendo y que completen su asistencia y que completaron su asistencia durante los días de clases de lo que ocupó este segundo parcial. Y pues ahí les vamos a dar una ponderación de puntos con Diego. Vamos a verificar esto. Y pues yo les voy a indicar de que habrá una parte del examen que ya les va a valer un cierto punteo porque asistieron a las clases, todas las clases, ¿verdad? Ahí están los reportes de asistencia y quienes asistieron pues ya tienen ahí sus puntos ganados, ¿verdad? Y de hecho les voy a decir, les voy a dar de asistencia 10 puntos a las personas que completaron todas las clases de asistencia. Así es que yo les dije, a mí me interesa que ustedes asistan a todas sus clases y pues eso es premiar también la asistencia de ustedes. Así es que vamos a verificar, ahí pues ya se les va a indicar, ustedes sabrán también quiénes, pero vamos a determinar quiénes fueron las personas y en esa última serie pues ya solo colocarán ustedes asistencia completa y ya tienen ustedes ahí. Pues, pero como les digo, se premia, ¿verdad? Hay que premiar y hay que darle también valor a la asistencia. Bueno, entonces eso es parte. Eso es opcional, ¿verdad? No les estoy diciendo que el examen va a valer 40 puntos. Sino quien no tenga la asistencia completa, 40 puntos, pues no se preocupen, no es que hayan perdido 10 puntos, ¿verdad? Eso es para aclarar, viene sobre 40, pero quienes sí asistieron,
y van en su límite ahí, en sus casillas todos completos, entonces ahí pues ya tienen una ventaja. Ok, eso es entonces lo que les quería anunciar, que fue lo que les dije, recuerdan, hace algunas clases que les tenía una noticia, pues esta es la noticia. Bueno, compañeros, yo creo que ya los dejo, pues tienen que conectarse a su siguiente clase. Sí, buenas noches. Buenas noches, Wendy. Disculpe Buenas noches, la molestia.